Señoras y señores, muy buenos días. Les damos la bienvenida al Salón Gobelinos de la Casa de Nariño, en esta oportunidad a la conmemoración del Día Internacional de las Manos Rojas, en cumplimiento del aniversario de la firma del Protocolo de la Convención sobre los Derechos de los Niños, que prohíbe el uso de niños, niñas y adolescentes en la guerra. Saludamos a esta hora a todas las personas que nos acompañan a través de la página web y las redes sociales de la Presidencia de la República. Gracias por su compañía. Para iniciar, los invito a ponerse de pie y entonar las notas del Himno Nacional de la República de Colombia. Pueden sentarse. Comenzamos este evento con la participación e intervención de la señora María Juliana Ruiz Sandoval, primera dama de la Nación. Bueno, muy buenos días para todos. Un saludo muy especial a la consejera presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Nancy Patricia Gutiérrez. Un saludo a todos los señores embajadores, jefes de misiones diplomáticas y representantes de los organismos internacionales que nos acompañan hoy, al embajador de Canadá que nos acompaña de manera virtual, Marcel Lebrun, a la embajadora de la Unión Europea, Patricia Lombard, a la embajadora de República Francesa, que nos acompaña también de manera virtual, Michel Ramy, al embajador del Reino de España, quien también nos acompaña de manera virtual, al doctor Marcos Gómez Martínez, al jefe de misión de apoyo del proceso de paz en Colombia de la MAP OEA, Roberto Osvaldo Méndez. Un saludo al representante para la Oficina de Colombia del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, a nuestra amiga Aida de Fátima Oliver, al jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, Ana Eugenia Durán, la representante en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, al director de misión de USAID en Colombia, Larry Sachs, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, Eduardo Cifuentes, señoras y señores ministros presentes en el día de hoy, funcionarios del Gobierno Nacional, consejera presidencial para la Niñez y Adolescencia, Carolina Salgado, directora del ICBF, Lina Arbeláez,
representante a la Cámara, Margarita María Restrepo, y su hija Margarita, señor presidente, mi amor. Señoras y señores, pues agradezco la oportunidad de participar hoy en este evento, de hacer una apertura a esta conmemoración que desde el año 2002, conmemorando el Día de las Manos Rojas, nos recuerda la entrada en vigencia del protocolo facultativo de la Convención de los Derechos de los Niños, y en esa misma línea nos hace recuerdo de la obligación que asumen los estados de velar como garantes para que los niños no intervengan y de prevenir su acción directa en el conflicto armado, de la misma forma que debe actuar para garantizar el resarcimiento de los derechos que les han sido violados y de actuar de manera oportuna y adecuada para acompañar el proceso de recuperación. Lo he dicho antes y lo reafirmo hoy, incluso a la luz de las enseñanzas y reflexiones que nos deja esta pandemia, y es que estos días, estas conmemoraciones deben trascender de la celebración o conmemoración y convertirse en llamados urgentes a la acción. No tenemos tiempo que perder y nos está siendo demostrado que es la oportunidad para orar de manera colectiva, conjunta, con soluciones que impacten directamente el bienestar común. Y hoy está nuevamente ese llamado a la acción para evitar que este flagelo de la violencia, de reclutamiento, de la intervención y participación de nuestros niños en conflictos armados siga atentando contra su libre desarrollo, contra el natural propósito de la vida de que un niño crezca en armonía, bajo sus principios naturales de ingenuidad y de inocencia. Colombia en los últimos años ha tomado acciones y decisiones contundentes que me alegra exponer hoy, desde el hecho inmediato de activar con todos los sentidos y desde un trabajo absolutamente articulado, multisectorial y propositivo, tener a la CIPRUNA absolutamente comprometida en esa lucha para combatir ese acto atroz de los niños siendo reclutados para trabajar y participar en el conflicto armado. El detener esa voluntad de quienes aún piensan que los niños pueden ser utilizados como parte de la guerra y de la violencia. Hemos además hecho grandes avances bajo ese marco de la Alianza Nacional contra la Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes, que ha sido coliderada por la Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que nos ha permitido demostrar incluso a nivel internacional a Colombia como un modelo a seguir frente a esta lucha diaria, decidida, articulada y, repito, multisectorial que hemos decidido abanderar para liberar a los niños de esa participación en entornos violentos. Hemos contado con la fortuna también de recibir el acompañamiento y el reconocimiento de la cooperación y de las organizaciones internacionales que han además acompañado de manera técnica las acciones que hemos emprendido. Entre ello me gustaría, por ejemplo, destacar algo muy importante, y es un trabajo que se ha venido haciendo de acompañamiento a los 32 departamentos del país para que se incluya dentro de sus planes territoriales acciones concretas de prevención y atención contra la violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Adicionalmente, hemos dado pasos gigantescos en lo que tiene que ver con el marco normativo. Aprobamos el muy anhelado proceso punitivo de decir cadena perpetua a los violadores y abusadores de menores. Y repito, esto es un anhelo punitivo. No significa que no debamos trabajar con la misma fuerza y con el mismo ímpetu en la prevención.
Adicionalmente, estamos con el proyecto de ley muy avanzado para prohibir cualquier forma de castigo físico o trato cruel a los menores, y recientemente la firma de la ley que nos da cabida a eso también tan anhelado, y es que los delitos de abuso sexual a menores no tengan prescripción. La imprescriptibilidad de los delitos, de los abusos sexuales a menores, es un hecho para nuestro país y es nuevamente un acto enfático en términos punitivos frente a quienes realizan estos actos atroces. Desde el despacho, desde lo que me corresponde, he asumido también un compromiso de conectar al país con estas causas nacionales, de hacerlo a través de la gestión social, y he logrado una participación muy activa, muy comprometida y sobre todo muy humana de todas las gestoras sociales del territorio nacional para mantener viva una campaña de cero tolerancia a cualquier forma de abuso o maltrato o violencia a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Ha sido además un respaldo absolutamente generoso en los territorios, porque todos los gestores sociales, los equipos de las gestoras sociales en los departamentos y en los municipios han asumido con responsabilidad muchas acciones que empiezan a hacer mella y a dejar efectos importantísimos en la prevención, como lo es el programa de crianza amorosa más juego, implementado en los 1.103 municipios de nuestro país. Así es que creo que Colombia tiene en este momento suficientes herramientas para demostrar que el compromiso es absoluto, que estamos trabajando de manera coherente, comprensiva y con el deseo infinito de mirar hacia adelante, hacia un mejor futuro. No es posible, no es admisible que en un país en donde abunda la gente buena, permitamos que sigan germinando semillas de violencia contra nuestros niños, atentando contra su libre, integral y sano desarrollo, y al mismo tiempo atentando contra la buena montura de Colombia. Muchas gracias. Señora María Juliana, muchas gracias por su intervención. Destacamos que usted ha sido una abanderada justamente de estas causas en pro de los niños, niñas y adolescentes de Colombia. Esta jornada también tiene como objetivo conmemorar el Día de las Manos Rojas y presentar el informe de avances en la implementación de la línea de política de prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados organizados y grupos delincuenciales organizados. A continuación se dirige a ustedes la consejera presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Nancy Patricia Gutiérrez. Señor Presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez, Primera Dama de la Nación, María Juliana Ruiz, señores ministros, viceministros, señora embajadora y demás embajadores y jefes de misión que nos acompañan en esta reunión. Un saludo a todos los compañeros de Gobierno Nacional, miembros de la CIPRUNA, de igual manera al señor subdirector de la Policía Nacional, y a quienes nos acompañan en esta reunión. Una vez más, nos reunimos bajo el liderazgo del señor Presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez, y de la Primera Dama de la Nación, doctora María Juliana Ruiz, para revisar la situación de niñas, niños y adolescentes víctimas de los delitos de reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual por parte de grupos armados ilegales dedicados a el narcotráfico, el microtráfico y otras actividades ilícitas. Hoy, 12 de febrero, Día de las Manos Rojas, valga la oportunidad para haber convocado esta sesión de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento y hacer además un balance de nuestro programa Estrategia Súmate por Mí. Nuestra nación colombiana, que tristemente ha mantenido históricamente ciclos de violencia perpetrada por quienes con diferentes excusas organizan grupos armados que generan vulneración a los derechos humanos de la población,
a través de acciones ilegales de las cuales no escapan los niños, niñas y adolescentes. El Plan de Desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la Legalidad, asumió el compromiso de actualizar la política pública para la prevención de reclutamiento, uso y utilización de menores por parte de grupos ilegales y de generar un plan de acción desde la Comisión Intersectorial que fue creada desde el año 2007. Durante el primer semestre del año 2020, logramos identificar los 209 territorios de mayor riesgo para la comisión de estos delitos. Se priorizaron entonces dentro de la estrategia denominada Súmate por mí, a efectos de concentrar en ellos programas y proyectos de las 22 entidades de orden nacional que conformamos la CIPRUNA. En julio de 2020, con el direccionamiento de la primera dama de la Nación, María Juliana Ruiz, se aprobó la estrategia, el plan de acción y los indicadores de actividades, productos y resultados que permiten medir la eficacia y la eficiencia del programa. En 6 meses de implementación se logró la financiación con apoyo de la cooperación internacional, el Fondo Multidonantes con la operación de UNICEF y OIM, como también USAID, y con recursos propios de la Presidencia de la República y la oferta institucional de 22 entidades del CIPRUNA, en medio de la pandemia y acudiendo a la virtualidad, se hizo presencia en los 209 municipios, involucrando a alcaldes y gobernadores, a organizaciones de la sociedad civil, en una red que sigue construyendo tejido de protección para aquellos entornos familiares vulnerables. 6 de los 9 indicadores de producto reportan avances por encima del 50%, lo que es significativo en cuanto que aún quedan 18 meses para cumplir la meta propuesta. Este logro se debe en gran parte a la articulación y coordinación con acciones necesarias para el fortalecimiento de las capacidades individuales, familiares, comunitarias e institucionales en los territorios priorizados en cumplimiento al objetivo general de la línea de política pública. De acuerdo con el reporte del Plan de Acción de CIPRUNA, para el 2020, las estrategias implementadas alcanzaron cerca de 5.625.000 beneficiarios directos e indirectos, cifra que incluye individuos y familias a lo largo del territorio nacional. El programa con mayor proporción de beneficiarios fue relacionado con el objetivo orientado a generar medidas tendientes a promover la estabilización socioeconómica de las familias en los territorios priorizados como de mayor riesgo. El número de iniciativas comunitarias presentó un avance importante, alcanzando 468 iniciativas frente a las 90 establecidas en la meta. Valga destacar el apoyo permanente en esta tarea del doctor Diego Molano, hoy ministro de Defensa y anterior director del DAPRE, de la ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo, de las consejerías presidenciales, muy especialmente de Carolina Salgado, consejera de Niñez y Adolescencia, de las consejerías de Juventud, Estabilización, Seguridad Nacional, de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con quien tenemos también un equipo absolutamente integrado, de la Policía Nacional, de las Fuerzas Militares, de la Agencia de Reincorporación, de la Unidad de Víctimas, de las Federaciones de Departamentos y Municipios, de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Justicia, Deporte, Cultura y muy especialmente también de la representante Margarita Restrepo, aquí presente, quien lidera una importante reforma legislativa que contribuye a la protección de niñas, niños y adolescentes. Obviamente, agradecemos y destacamos la cooperación internacional y la presencia y apoyo del cuerpo diplomático acreditado en Colombia.
Quisiera poder extenderme para compartirles las experiencias vividas en torno a este programa que toca las fibras más sensibles de la condición humana. Hemos encontrado testimonios desgarradores, incertidumbre sobre tantos niños y niñas que fueron arrancados de sus hogares y nunca se volvió a saber de ellos. Miedos ahogados por el silencio forzado, por los delincuentes que generan subregistro en las denuncias, como lo reconoce la Fiscalía General de la Nación. Destrucción de la inocencia y de los valores fundamentales sobre los cuales deben moverse los niños y adolescentes como garantía de vida digna y de nación. Pero también hemos encontrado gente maravillosa, dispuesta a hacer suya la causa de la prevención del reclutamiento. Y termino hablando del capitán de la policía, Parménides Palacios, quien es el motor del Laboratorio de Convivencia y Seguridad en Tumaco. Señor presidente y primera dama, ha logrado el capitán tejer una red con la participación de la Cámara de Comercio, líderes indígenas y afro, con los rectores de las universidades del Pacífico colombiano, garantizar a 1.200 jóvenes el acceso a la educación superior, aprovechando el programa de Generación E a través de un proyecto denominado allá en Tumaco, Camino a la Universidad. Han dedicado varios meses de trabajo para acompañar a los jóvenes en el proceso de preparación para aplicar a las universidades y con ello sacarlos del riesgo, abrirles oportunidades. La policía garantiza su transporte hasta los centros universitarios, formarse académicamente para que con una visión de desarrollo abran el camino a otros. Mi general Penilla y demás oficiales de la Policía Nacional. La petición de la Policía del Pacífico Nariñense es que este exitoso piloto pueda extenderse a todo el Pacífico colombiano y a aquellos territorios de mayor riesgo. La Consejería de Derechos Humanos adelantó el informe sobre reclutamiento que valga la pena será un instrumento que permitirá recoger la evolución histórica, las cifras oficiales, el contexto en el que se presentan los delitos y el seguimiento a las acciones del Estado en cumplimiento al deber de protección y garantías de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Este 2021 constituye un reto importante para la consolidación del programa que estoy segura, con el estricto cumplimiento de los indicadores en los que tanto insistió la primera dama, doctora María Juliana, como mecanismo para poder medir los avances y bajo su tutela seguiremos en la senda de desterrar de la historia de Colombia la vulneración de derechos de niños, niñas, prioridad indiscutible del Gobierno Nacional encabezado por el presidente Iván Duque. Le queda al Estado colombiano el desafío de promover las denuncias y la aplicación de justicia, el esclarecimiento oportuno como garantía de no repetición. Mil gracias. Mil gracias, doctora Nancy Patricia. Ahora continuamos con el video del testimonio de Josué Contreras. Como a los 5 años me reclutaron. Una movilización de guerrilla del ELN. Estaba jugando yo en la calle, me pincharon y me llevaron. Fuimos caminando casi 1 hora y media desde mi casa a otro lado. A mí me dieron una pistola, la tiraba al piso, la dejaba por ahí tirada. Entonces me regañaban y me ponían a mandar a traer leña para la sanción. Mucha guerra, ya comenzaba a ver ya personas muertas que mataban personas al frente mío. Yo pues lloraba mucho cada rato que pues no podía ver a mi familia ni nada de eso. De los 5 años que no podía ver a mi papá, ni mi mamá, mis hermanos. Como a los 13 años me obligaron a matar a un amigo y yo pues no quería.
no quería, entonces me pusieron una pistola en la cabeza, me comenzaron a dar pata ahí en el piso y yo a lo último me dijo el amigo, máteme, no se porfique la vida a usted. Yo dije, no puedo. Entonces el jefe me cogió las manos y apuntó. Y de ahí me dijo que disparara, que apretara el gatillo. Yo le dije que no podía. Entonces él me cogió el dedo donde estaba el gatillo y ahí él disparó. Pues echándome la culpa a mí porque tenía yo el dedo en el gatillo yo. Y yo pues me puse a llorar y recorrí allá a donde él para ver si estaba bien. Y le decía que se parara, que no se quedara dormido. Salí a los 15 años de allá por un grupo del ejército. Gracias a Dios tuve en una universidad familiar, nos acogió a los menores de edad, nos pusieron en una institución para rehabilitarnos, para comenzar otra vez a interactuar con las personas. Duré un año allá con ellos. A esa medida de tiempo pues nos quitan la mentalidad de siempre de estar allá. Gracias a don Claudio que me dio la oportunidad de trabajar ahí, ya sabía que nosotros éramos inmovilizados. En el taller reparo bicicletas, vendemos bicicletas, colocamos repuestos a las bicicletas, mantenimiento. Ya voy a cumplir un año ahí trabajando con ellos y pues vivo de eso. Ahí donde yo me gano, pues digamos, como nosotros nos decimos en mi tierra, la papita. Yo todavía no he podido como confrontar que perdí a mis padres, mejor dicho. Cuando me acuesto a veces y me llegan muchos recuerdos de allá donde estaba, todas las cosas malas que pasé allá, que he hecho. Siempre me he sentido, las manos las he sentido todavía sucias. Que con más guerrilla haya, siempre va a haber más guerra. Yo soy Josué y el reclutamiento no es un juego. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez. Muy buenos días a todos ustedes. Mi saludo muy especial a María Juliana, mi esposa, mi amor. Mi saludo a nuestra consejera presidencial para los derechos humanos, Nancy Patricia Gutiérrez. Mi saludo a los señores embajadores y embajadoras que nos acompañan virtualmente. Mi saludo a nuestra embajadora de la Unión Europea, nuestra querida amiga Patricia Lombard. Mi saludo a Roberto Menéndez, director de la MAP-OEA. Mi saludo también a Ida Fátima Olier, a Ana Eugenia Durán. Mi saludo a Juliette de Rivero, a Larry Sachs. Mi saludo al doctor Eduardo Cifuentes, a la doctora Carolina Salgado, nuestra consejera presidencial para la niñez y la adolescencia, a la doctora Lina María Arbeláez, directora del ICBF. Mi saludo a nuestro ministro de la Defensa Nacional, Diego Molano Aponte, a nuestra vicecanciller Adriana Mejía, a nuestro ministro de Cultura, Felipe Buitrago. Mi saludo a nuestro viceministro de Justicia, el doctor Chaus. Mi saludo, apreciado general Jover Penilla. Mi saludo también, mis coroneles. Saludo a todos los que nos acompañan esta mañana. Este video que acabamos de presenciar estremece, impacta, nos sacude el alma y el corazón. Y lo que deberíamos preguntarnos es, ¿en qué momento a alguien se le pudo haber ocurrido en un país democrático que existe alguna causa que legitime empuñar un arma para apagar una vida, para privar de la libertad, para destruir el ecosistema, para intimidar a poblados enteros? Y este día tiene que servir para esa reflexión, porque en una democracia no existe, ni existirá nunca, causa alguna, política o ideológica, que justifique atrocidades. Y por eso es bien importante en este siglo XXI
en este año 21 del siglo XXI, que nosotros nos pongamos la mano en el corazón como nación y entendamos que no existen asesinatos políticos, ni secuestros políticos, ni reclutamientos políticos, ni siembra de minas antipersonales políticas, ni extorsiones políticas. Esos son delitos y quienes los cometen solamente caen en la categoría de criminales. Si nosotros no asumimos eso como sociedad de una vez por todas, seguiremos engendrando nuevas formas de violencia. Y por eso, también en la reflexión que hago esta mañana, es a veces doloroso que a lo largo de nuestra historia, cuando se ha invocado la palabra paz, esa invocación ha traído consigo impunidad para muchas de esas conductas. Y la impunidad es madre y partera de nuevas formas de violencia. Por eso, el mundo ha dado pasos trascendentales en el ordenamiento internacional. Pasos para que esas conductas sean imprescriptibles. Pasos para que sean efectivas ante conceptos como el de la jurisdicción universal, o que sean también castigados con dureza en el marco de un sistema penal internacional. Los avances en las convenciones internacionales para proteger los derechos humanos y después su desarrollo para tener un sistema penal internacional en virtud del Estatuto de Roma, es para que el mundo ponga fin a esa impunidad. Y una de las tragedias más grandes que ha visto la humanidad es el reclutamiento de menores. Menores que, como lo decía María Juliana, han sido despojados muchas veces de su ingenuidad, de su transparencia, de su alegría, para ser convertidos en máquinas de guerra. Como veíamos en este testimonio, para llevarlos a la crueldad de apagar otra vida, de ser utilizados como escudos humanos por parte de los cabecillas de muchas de esas organizaciones criminales, y también el de ser empleados como esclavos sexuales de esos mismos comandantes. En nuestro país hemos visto esa triste historia repetirse. La hemos visto a lo largo de tantas décadas. Y muchos de los que propiciaron ese reclutamiento, de los que violaron, de los que laceraron, de los que despojaron de la inocencia a niñas, niñas y adolescentes, nunca han tenido sanción. Y muchas veces se presentan con desparpajo, desafiantes ante la sociedad, pretendiendo dejar en el olvido semejante crueldad. Por eso, cuando se invocan los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, en casos concretos como este, deberíamos ser lo suficientemente unidos como sociedad para hacer las reclamaciones que son y de manera oportuna. Verdad. Que quienes han cometido esos crímenes le digan a la sociedad colombiana cuándo, cómo y por qué los cometieron. Porque esta no requiere investigaciones de meses ni de años. Fueron ostensibles ante los ojos del mundo estas prácticas. Y se requiere que la verdad traiga consigo también pudor.
el pudor de reconocer que es uno de los más abominables crímenes. Pero nos duele cuando vemos ahora a quienes tanto propiciaron esas conductas decir que lo que estaban era invitando a los niños a actos de formación, a actos lúdicos. Cuando los uniformaban, les entregaban fusiles y los retiraban del seno familiar intimidando a sus seres queridos. Que esta sea la ocasión para que el pueblo colombiano le reclame a quienes cometieron esas conductas, que digan la verdad sin titubeos. Y si no la dicen de manera oportuna, se apliquen sanciones severas. Justicia. Es estremecedor este testimonio, como también es estremecedor el testimonio de las mujeres de Rosa Blanca. Muchas de ellas niñas que fueron llevadas al seno de las organizaciones terroristas para convertirlas en esclavas sexuales de los comandantes y después llevarlas a prácticas abortivas obligatorias que no solamente deja secuelas físicas, sino psicológicas y morales. Y sobre eso pareciera que esa verdad se diluye, que esa verdad no se reclama. Y si no se reclama, si no se aplica justicia, estaremos viendo una configuración brutal de la impunidad. La justicia requiere, a la luz de estos crímenes rechazados internacionalmente, proporcionalidad. Y afortunadamente, los ojos de la institucionalidad global sobre estas materias trascienden los gobiernos de quienes somos jefes de Estado y nunca descansarán hasta que esa proporcionalidad se alcance. Reparación. La reparación también se deriva de las penas de los victimarios. La reparación implica también que las víctimas no vean a sus victimarios pavonearse ostentando poder político y representativo. Y ojalá ese sea uno de los conceptos que sea tenido en cuenta por quienes administran justicia. Que si bien es cierto que los fallos no se controvierten, las fallas sí. Y hay que prevenir esas fallas. Y por lo tanto, la sanción proporcional a estas conductas implican en sí misma una manera de reparación. Y la no repetición. La no repetición solamente ocurre cuando la sociedad tiene escarmiento, rechazo, sanción social frente a estas conductas. Pero será imposible evitar la repetición si hay ciudadanos que ven que quienes han cometido sistemáticamente esas conductas son premiados y elevados a la categoría de intérpretes de la moralidad nacional. Si estos temas no los ponemos sobre la mesa como sociedad, los seguiremos viendo con dolor. En lo que va corrido de nuestro gobierno, hemos visto cómo grupos terroristas, como la Narcotalia, la Oliver Sinisterra, la Dagoberto Ramos, la Jaime Martínez, el Clan del Golfo, los Pelusos, los Caparros, los Puntilleros, tratan de apelar nuevamente a esa práctica horrenda. Y hemos denunciado cerca de 300 situaciones de esta naturaleza y las seguiremos denunciando oportunamente. Y de hecho la insto a usted, doctora Lina Arbeláez, y a usted, doctora Carolina Salgado, para que a la brevedad presenten las nuevas denuncias que hay contra el ELN y la Narcotalia por reclutamiento de menores.
Y seamos claros, las autoridades han hecho una gran labor, General Hoover. Lo mismo del trabajo diario de nuestro ejército para recuperar niños de esta situación. Hechos que nos estremecen. Y cuando escuchamos sus testimonios, como lo veíamos ahora, entendemos que este crimen debe ser abolido. Nosotros por eso no descansaremos en seguir afectando esas estructuras, en seguir llevándolas a la justicia, desmantelándolas y denunciándolas. Y tenemos absolutamente claro que este día 12 de febrero nos recuerda ese año 2002, cuando se hace un protocolo facultativo que rechaza globalmente el reclutamiento de menores y que se le puede llamar el Día de las Manos Rojas por la simbología y por las denuncias que se hicieron en aquel entonces a muchos grupos criminales similares a los que hemos visto en Colombia, que en África estaban cometiendo estas atrocidades de manera ostensible. Este día es para que el mundo reflexione y esté siempre erguido en contra de esta conducta. Y por supuesto, también entender que tenemos que seguir dando pasos estructurales como sociedad para la protección de las niñas, niños y adolescentes. Yo valoro mucho la iniciativa Luna, que ha venido liderando María Juliana, con la consejera Salgado, donde ha participado también la doctora Nancy Patricia, la doctora Lina y otros compañeros de gobierno, donde se invita a los líderes a unirse por las niñas, niños y adolescentes. Valoro los pasos trascendentales que hemos dado, como instaurar la prisión perpetua para violadores y asesinos de menores, que estará próximamente a su reglamentación en el Congreso. Valoro el paso trascendental de la imprescriptibilidad de esos delitos contra niñas, niños y adolescentes. Y valoro que estemos dando el paso también de rechazo al castigo físico y formas de crueldad contra la niñez. Pero a esos desarrollos normativos tenemos que incorporarle un sentido de prevención en nuestra sociedad a estas conductas. Muchos de los abusos a los niños se presentan en los ambientes de familia y por lo tanto la prevención debe jugar un papel icónico. Tenemos que hacerlo bien cada día. Yo creo que cuando se habla de los derechos humanos, tenemos que salir muchas veces de los planos retóricos y entender que los derechos humanos se protegen y se tutelan con la efectividad de la justicia, pero también con una gran conciencia colectiva. Hoy, cuando miramos la historia de Colombia, nos damos cuenta cuántas veces se han cometido crímenes como el reclutamiento de menores. Debemos asumir que uno de los errores que hemos cometido como nación ha sido validar históricamente que existan actores criminales que pretendan venderse como luchadores políticos cometiendo estas atrocidades. Si nuestra democracia ha madurado lo suficiente y si nuestras instituciones han madurado lo suficiente, debería ser para que de una vez por todas pasemos esa página y entendamos que hay que decir ya basta y que en Colombia no existen crímenes políticos. Esa reflexión la hago, pero la hago también en nombre de muchos niños, niñas y adolescentes que viven con secuelas, con tristezas y con dolores, que no tienen ningún interés político, que rechazan cuando son utilizados políticamente
Hoy tiene que primar el sentido humanitario, el sentido de la legalidad y entender el criterio evolutivo del derecho internacional para que justamente estas tragedias no queden en la impunidad. Creo que al hacer esta reflexión, también invitamos a que sea la sociedad entera la que se una en esta causa. Y yo quiero hacerle un reconocimiento a usted, doctora Carolina Salgado, a usted, doctora Lina, y por supuesto a María Juliana, mi esposa, porque la CIPRUNA, como instancia de coordinación interinstitucional, y a usted, doctora Nancy Patricia, ha servido para que establezcamos indicadores y objetivos. Por supuesto, todos los días tienen que mejorarse. Y valoro profundamente el apoyo de la comunidad internacional, querida embajadora Lombard, porque la cooperación internacional ha tenido sensibilidad en estas materias. Y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha tenido que enfrentar no solamente las complejidades que traen estas circunstancias, pero tiene un profesionalismo en muchos de sus trabajadores y trabajadoras para acoger a estos niños, trabajar con ellos en el afecto y en la psicología para rechazar por completo la violencia y llevarlos a ellos a que espiritualmente pasen una página que les ha marcado su vida. Como presidente de Colombia, añoro el día en que ya estas circunstancias no se presenten. Es cierto que frente al pasado hay reducciones, pero las reducciones no se celebran. Tenemos que llevar estas conductas a su total abolición. Doctor Ramón, la Unidad de Víctimas de Colombia también ha trabajado con muchas de estas familias que han perdido a sus hijos o algunas que ya han recibido su retorno y son víctimas. Son víctimas de la violencia. Muchos de esos niños que fueron reclutados solamente pueden ser considerados víctimas. La gran mayoría son víctimas y, ¿por qué no decirlo? Todos son víctimas. Por eso, este día donde veo la institucionalidad reunida es para que trascendamos como sociedad. Para que este no sea solamente un día de recuerdos, de instancias, de protocolos, de pasos, sino que sea un proceso evolutivo, contundente y afirmativo de rechazo a estas expresiones. De manera que, doctora Nancy Patricia, le agradezco profundamente esta iniciativa y el trabajo que se adelanta desde la Consejería para los Derechos Humanos. Y que todos hoy, al recordar ese 12 de febrero del 2002, asumamos que la mejor causa que podemos tener en Colombia es exigir justicia real a quienes han cometido estos abominables crímenes. Muchísimas gracias. Señor presidente, muchas gracias por sus palabras. De esta manera concluimos la conmemoración del Día Internacional de las Manos Rojas. Les agradecemos a todos los asistentes y a quienes nos acompañaron vía streaming y por las redes sociales de la Presidencia de la República. Feliz día para todos.